Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por estar en otro video súper diferente. Hoy hablaremos de una tendencia, hablaremos de alguna novedad, me encantaría saber su opinión más adelante, pero bueno, hoy hablaremos simplemente de por qué los youtubers de moda de lujo están vendiendo todo. Es como si ellos voltearan a ver el minimalismo y muchos de ellos están vendiendo sus grandes colecciones de bolsos, zapatos, moda y le están dando un giro totalmente diferente a la forma de ver su vida y lo están documentando. Me encantaría saber y platicar con ustedes si es una estrategia de mercadotecnia, si es algo que sucedió y si es algo que yo veo bien o está mal. Así que vamos a comenzar. Hablamos un poquito de, primeramente, qué es el minimalismo, porque es esta tendencia contemporánea que hoy está hablando de vivir con elementos limitados, de buena calidad y dejar todo lo que es superfluo. Quiere decir adiós branding, adiós mercadotecnia, adiós logotipos, adiós excesos, adiós zapatos de lujo, adiós bolsos de lujo que tengan logomanía, todo lo que expresa lo superficial. Esto no quiere decir que estos influencers están comprando de repente cosas baratas, no, sino que están viendo por marcas que no se encuentran dentro del esquema de los logotipos y de las tendencias de marcas que vemos en redes, como unboxings de Hermes, unboxings de Chanel, unboxings de Van Cleef todo el tiempo, ¿no? Bueno, empezando por eso, ¿cuándo creo yo que comenzó todo esto? Definitivamente creo que esta tendencia de regresar al minimalismo o estrategia de youtubers por contenido diferente, porque verdaderamente ya hay un exceso de unboxings y de youtubers de alta gama o que hablan solamente de lujo, pues creo que eso ya está saturado. Me imagino que todo empezó después del encierro que tuvimos en el 2019, que no voy a decir la palabra que todos ya conocemos, pero bueno, ese encierro creo que nos llevó definitivamente a las compras. Compras muy relativas, porque las compras durante el encierro pues eran para utilizarse prácticamente en casa o de repente para ir al súper. Pero sí, creo que el cambio digital fue tremendo. Creo que de ir a la tienda nos volvimos personas que compramos ahora el supermercado en la aplicación. Díganme si ustedes lo hacen o lo hacen, o si de alguna manera el haber estado encerrados les cambió sus hábitos de compra. Sí creo que durante la pandemia se hicieron muchas compras porque todos los que nos dedicamos al mundo digital, pues nos llovieron campañas y pudimos estar expuestos a marcas que antes no lo estábamos para comercializar a través de las redes. Eso es totalmente cierto, yo también lo hice, muchas marcas me ofrecieron colaboraciones, algunas las hice, otras no las hice. Si bien mi canal no es de lujo, sí comento de lujo, sí meto artículos de lujo, pero no es prácticamente enteramente lujo porque lo mío es a lo mejor un poquito una parte lúdica, una parte experimental, una parte de productos que me funcionan en mi vida y es como verdaderamente lo que yo tengo en mi casa, lo que me funciona. Yo voy desde alta gama a media gama y hasta gamas de supermercados, siempre compro lo que me gusta y comparto como las tres divisiones de lo que sería un shopping, ¿no? O unas compras. Ahora hablemos de las cuentas de influencers que tanto he visto, porque hice como un estudio y he visto esta tendencia del minimalismo, se acierta o no se acierta, es su opinión. Yo creo que de alguna manera es cierta. Creo que, por ejemplo, cuentas como la de Anna Bay, seguramente la conocen, esta mujer que hablaba de cómo ser elegante y cómo llegar a las esferas elegantes para tener en algún momento un esposo rico y tenía esta escuela de afluencia donde ella te decía cómo lograr entrar a las esferas. De repente volteó su contenido y dijo que pues no la llevó a nada. Digo, puedo dejar aquí algunos clips de ella diciendo, pero están en inglés. Entonces, básicamente ella dice que pues el comprarse tantas cosas de Hermes, de Chanel, de lujo, no la hizo sentirse mejor, simplemente no sintió nada y no vio ningún objetivo
en el gastar tanto dinero sin una retribución a su parte emocional. Ella dio un giro totalmente y en vez de hablar de eso, habló de lo contrario, empezó a hablar de emociones, empezó a hablar de su vida y cómo ella hizo su viaje a través del no tener mucho, tener muchísimo y hacer un cambio en su vida. Tenemos otras cuentas como las inglesas también, Lydia Millen, que es muy conocida en Inglaterra y bueno, ella es una marca andante. Me parece ella una mujer muy elegante, muy bella, pero sí, ciertamente ella maneja el alta gama desde aquí hasta acá. Y de repente ella ha hecho comentarios de que tampoco se ha sentido en el mejor punto de su vida cuando ya lo ha tenido todo y que de alguna manera quiere ver cómo el minimalismo entra en su vida, lo cual yo no veo en su vida nada de minimalismo, pero no importa, ¿no? Esto es como que el viaje que cada persona tiene que tener y tampoco creo que estemos nosotros aquí para enjuiciar. Yo solamente les estoy contando lo que está pasando y esto es un video diferente para que ustedes me comenten aquí en la sección de comentarios, con comentarios obviamente que no sean groseros, ¿no? Que sean una conversación, más que nada una charla entre amigas. También vimos a una compañera que es canadiense, Nikki Sky, que también me cae súper bien, es súper original y bueno, a ella la maternidad le cambió todo. Ella explica que con la maternidad ella cambió totalmente su forma de ver la vida. Nikki Sky, al ser una persona que ahora vive en Canadá, ella hacía contenido totalmente de lujo, hablaba de bolsos de lujo, de toda su colección de zapatos, te enseñaba todo el tiempo su armario y bueno, tenía un contenido dirigido a ese nicho. De repente empezó a sacar videos que algunas personas lo tomaron bien y otras personas lo tomaron como una crisis de visualizaciones de YouTube, como algo de meramente mercadotecnia, que yo no lo creo. Pero bueno, ella cuenta su viaje a través de vender absolutamente todo, lo documenta, lo pueden ver en sus canales, y cómo ella de comprar puro Chanel, porque básicamente ella compraba puro Chanel, se volvió a comprar marcas sustentables, se volteó a ver otro tipo de marcas que no es que fueran baratas, simplemente que fueran su estilo, como que ella sentía que perdió su esencia al estar compre y compre marcas de lujo y dejó de ver lo que era ella y que la maternidad la había hecho volver a tomar conciencia, que yo quiero pensar que no es la maternidad sino que es la madurez y el ver que lo que tú expones es lo que expones en tu casa y a tu vida, ¿no? En general. Así que, bueno, ese es el caso de Nikki Sky. Hablemos de cuáles han sido las causas para empezar a ver a tantos influencers dar este cambio. Yo creo que parte fue el encierro. En segundo lugar, que el costo de la vida ha subido muchísimo. Y no solamente estoy hablando de los artículos de lujo, sino sustentar un canal de lujo quiere decir que todo el tiempo estés comprando y todo el tiempo estés adquiriendo lujo para enseñarlo. Pero no solamente puedes adquirir y comprar cosas para tu canal, también tienes que pagar tu vida. El costo de la vida ha subido mucho, el costo de la comida, el costo de los alquileres. Hemos visto cómo hoy en día los alquileres han subido en todos lados, como antes lo que era pagable ahora se convirtió en una dificultad. Creo que eso ha también cambiado a la industria y también está cambiando un poquito cómo las youtubers están empezando a ver que no siempre tienes que ser un canal de lujo, puede ser un canal de moda sustentable, puede ser un canal de high street que mezcle todo, como lo mío que yo mezclo un poquito de todo, o cómo puedes también simpatizar con otro nicho de personas que no están interesadas meramente en el lujo. Seguramente ustedes me van a decir, sí Dani, pero tú hablas en membresías de lujo. Membresías está aquí al lado de suscribirse, se llama unirse. Y bueno, no de esa manera. Yo les cuento este tipo de videos del otro lado de la cámara. Si bien de repente hago un unboxing, no hago unboxings de mes, hago un unboxing a lo mejor de algún producto, por ejemplo Coach, que se me hace que tiene una calidad de alta gama, o les enseño un unboxing, por ejemplo, del bolso Polén, que para mí eso es alta gama y es lujo, pero a lo mejor no lo pagas tanto. Y hablo de cierto tipo de lujo, no es que esté haciendo yo unboxings, digo, porque yo sé que aquí me lo van a poner. Mundo del lujo lo puedes ver de muchas maneras y muchas veces, bueno, en caso de mis membresías es una charla muy sincera de lo que está pasando, lo que sube de precio, lo que baja de precio, por qué suceden las cosas o por qué las marcas
marcas de lujo de repente se meten en problemas. Es un poquito diferente. Vale la pena que vean lo que es para que me sigan de qué tipo de lujo estoy hablando. Ahora también el encierro nos llevó a una sobresaturación de influencers de lujo. Creo que también sucedió esto después del 2019, que meramente creo que está rebotando hoy en día. Creo que es algo que apenas ahorita, hace un año, 6 meses, estamos verdaderamente viendo cómo estas mujeres, estas influencers de lujo, están exponiendo un cambio que en lo personal, yo no sé, ustedes díganme, yo creo que es justo cambiar, yo creo que es justo mover un poquito tu contenido, porque si bien la vida cambia, pues tú tienes que moverte. Finalmente esto es un trabajo, ¿no? Todas las youtubers que están sentadas o mis compañeras de cualquiera de los nichos, finalmente esto es un trabajo y es de lo que vivimos. Y claro, así como hay tendencias de moda, hay tendencias de películas, hay tendencias de zapatos, hay tendencias de libros o los bestsellers, pues también hay tendencias en lo que la gente busca, ¿no? Entonces yo no veo tan mal que de repente las influencers hagamos movimientos o probemos otro contenido y sea tomado tan mal por muchos comentarios, porque sí vi muchos comentarios debajo de ellas donde decían que era pura estrategia de mercadotecnia, que ellas no eran así. Yo creo que todos podemos cambiar y todos podemos tener la oportunidad de probar contenido diferente, incluso de cambiar su vida. Por ejemplo, Nikki Sky, que todo el tiempo habla de la relación de su hija, la maternidad, cómo ella ha cambiado a través de la maternidad, y creo que se vale que ella cambie, cómo ciertos libros la han llevado a hacer un cambio radical en su vida. Eso no quiere decir que se tiene que salir de la plataforma, cancelar sus suscriptores o cerrar su canal. Creo que, bueno, eso no tiene nada que ver. Yo creo que finalmente cuando alguien ve a una youtuber o siente una relación con ella es porque comparte una ideología, porque comparte algo, siente una afinidad, y habrá personas que la sigan y habrá personas que no te sigan. Bueno, así es esto de las redes. También creo que los malos hábitos financieros a los que ellas se comprometieron, porque tener un canal de alta gama tiene que ser sustentable, y si bien no te puedes gastar todo lo que ganas en alta gama porque tienes que pagar también muchísimas cosas, creo que de repente se vuelven malos hábitos financieros. Y si bien las marcas te regalan cosas para que las enseñes, no todas las youtubers están en ese punto, ¿no? Para que te regalen ya cosas, una marca de lujo, pues tienes que tener muchos seguidores, tienes que tener mucha influencia, y no es fácil. Y la mayoría de todas estas chicas que veo, no las de las que les estoy hablando, ellas son chicas que sí en el nicho de la moda son muy conocidas, si bien hay muchísimos canales mucho más chicos que solamente hablan de lujo, y que esto ha comprometido su estado financiero. Hemos visto muchas revistas donde se habla de la caída de los influencers de lujo, donde se dice que tienen muchas deudas, que venden un mundo totalmente irreal. Pues yo no lo sé, me encantaría saber ustedes qué opinan. Creo que cada caso es diferente, creo que cada situación va evolucionando de una manera distinta, y también creo que se vale cambiar. Si bien hoy un bolso de Chanel cuesta más de $6,000 y antes costaba $3,000, bueno, las marcas también han hecho o han decidido que prefieren quedarse con un público o un nicho de personas muy pequeño, un público muy selecto que sí compre un bolso de $8,000, €8,000, y que finalmente no necesitan tanta gente que compre algo más económico. Creo que las marcas se van a despegar un poquito, o sea, lo caro se va a volver muy caro, y va a haber, en lo personal creo, un mundo de personas que se van a fijar en la calidad, en el lujo intermedio y en las piezas que se ven lujosas o que tienen un buen precio versus su calidad, como el video que les hice de las 4 marcas de bolsos que son verdaderamente lujosas, y no son lujosas porque sean caras, son lujosos porque manejan una gama intermedia, un precio intermedio, y la calidad es como la de Chanel o como la de Dior o como cualquier casa que tiene un bolso
muy caro. Me encantaría saber ustedes si este tipo de video les interesa, si les gusta y qué piensan ustedes del minimalismo. ¿Creen que será una tendencia? ¿Creen que va a ser algo para quedarse? ¿Y creen ustedes o ustedes van a ser parte de ese minimalismo? ¿Ustedes quieren ver videos más con una estética minimalista? Me interesa mucho saber qué es lo que a ustedes les interesa, porque finalmente ustedes son quienes me ven a mí y bueno, ustedes mandan finalmente lo que a ustedes les interese. A mí me gusta incorporarlo. En muy poco tiempo viene una marca que me encanta, que se me acercó, ya les platicaré, y que maneja un poquito como esta idea de comprar piezas de gran calidad. Así que me encantaría saber ustedes qué opinan y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por suscribirse. El like es muy importante para mí porque sé que les gustó este tipo de videos y me encantaría aquí que me dejen pues sus pensamientos, qué opinan de esto, no sé, es interesante. Les mando un besote, cuídense y las quiero mucho. Chao, chao.